Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Un saludo para cada uno de los que hacen parte pues, de este precioso grupo. Bueno, realmente no ha sido una noche, digámoslo, muy agradable en cuanto a dormir, porque pues uno de alguna manera se preocupa por las almas que se están perdiendo, por las personas que se están yendo sin Cristo, pero más especial por entender en este momento, darnos cuenta, o yo darme cuenta en este momento, que muchos hermanos y muchos pastores no se dan cuenta que esto es una guerra espiritual, que aquí hay legiones de demonios, aquí hay potestades y principados, hermanos, de ruina y de maldición, de guerra, de muerte, de tortura, que se han venido contra el Valle del Cauca y contra Colombia. Esto, yo tengo que decirle que esto es de alguna manera eh, algo que ha querido tomar a Colombia hace mucho tiempo. Y qué bueno que podamos discernir que esto es una guerra espiritual, que lo que hoy hay en Colombia, porque sí comparto que las personas puedan protestar y puedan reclamar sus derechos totalmente se comparte esto, pero una cosa muy distinta es cuando hay anarquía, cuando entra ya un espíritu de anarquía, donde quiere todo dañarlo, desbaratarlo, arruinar una ciudad. Cuando está el espíritu de anarquía, viene, ustedes lo conocen y lo saben bien, que todos esos espíritus de anarquía que han entrado en muchos de los países de Latinoamérica han arruinado los países de Latinoamérica. Como quiera que sea, Colombia siempre ha sido bendecido por encima de todas las circunstancias. Colombia ha sido un país muy bendecido a pesar de la violencia y todo lo que sucede en nuestro país. Pero es porque aquí hay una iglesia que somos la sal y somos la luz. Y precisamente por esa razón no ha podido ser un país lleno de anarquía y de todas estas cosas que vienen pasando en Latinoamérica. Entonces, yo creo que esto fue como un detonante ante muchas situaciones que están pasando en nuestro país, pero como iglesia, hermanos, nosotros debemos tener el discernimiento y saber, hermanos, que es el momento de nosotros como iglesia levantarnos en el nombre de Jesús, en oración, en ayuno, en vigilia, reprendiendo con autoridad todo lo que está sucediendo aquí, todo este mundo espiritual que está en movimiento, un mundo espiritual que está en movimiento. Y noto algunos hermanos como apáticos e insensibles a lo que está pasando. Noto inclusive hasta pastores que están desentendidos, personas desentendidas, y digámoslo con lo que está sucediendo. Entonces, yo les digo en el nombre de Jesús que parte de lo que he vivido en mi ministerio pastoral me permite sentir y discernir lo que está sucediendo desde un punto de vista muy distinto a muchas personas. Y entonces esa es mi preocupación. Pero bueno, voy a leer un poco la palabra del Señor y a través de ella quiero predicarles y también contarles algunas cosas. Segunda de Reyes, el capítulo 6, el verso 16. Ahí hay una parte en Segunda de Reyes que yo creo que algunas veces la hemos tenido la oportunidad de leer y se nos hace de alguna manera una historia muy, muy hermosa. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el verso 16 que dice: Eliseo respondió: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros
que los que están con ellos. El 17 dice, y oró Eliseo diciendo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Y Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, mis hermanos, quiero hablar un poquito sobre confiar en Dios en medio de angustia, confiar en Dios en medio de angustia. Nosotros, yo creo que confiar en Dios se nos haría más fácil si nosotros pudiéramos ver lo que Dios hace, es decir, en el mundo espiritual, pudiéramos palparlo, pudiéramos tocarlo, pudiéramos verlo. Cuando nosotros hablamos de eso, yo hablo de que cuántas veces Dios a nosotros nos ha sanado sin nosotros darnos cuenta que estábamos enfermos. Cuántas veces Dios a nosotros nos ha librado de la muerte viendo nosotros que estábamos en peligro de muerte. Cuántas veces Dios nos guardó de un accidente sin darnos cuenta que estábamos a punto de entrar en uno o de caer en un accidente o en una tragedia. Y Dios envió a sus ángeles y nos guardó, nos protegió. ¿Cuántas veces Dios nos guardó de la muerte y mandó a su ángel porque alguien nos iba a hacer daño? Y mandó a su ángel o sus ángeles y nosotros no nos dimos cuenta. Estoy hablando de que las veces que no nos dimos cuenta, cuántas veces Dios nos libró, nos sanó, nos guardó, nos bendijo. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de que Dios nos libró de la muerte? Yo creo que muchos en algún momento hemos dicho, esto aquí fue Dios el que me libró. Esto aquí fue porque era un accidente que iba a tener y otras veces hemos dicho, bueno, estaba enfermo y Dios me sanó. Estaba en peligro y Dios me libró. Me intentaron matar y el ángel de Jehová acampó alrededor mío. Entonces, estoy hablando en pocas palabras de que de lo que nos damos cuenta de que Dios hizo por nosotros, si nosotros pudiéramos verlo, ahora sí pudiéramos ver todo lo que Dios hace a diario. Dios hace milagros a diario, Dios está haciendo milagros. El mero hecho de despertarnos con vida es un gran milagro. El mero hecho de nosotros poder hoy estar aquí reunidos es un gran milagro. Pero se nos sería más fácil confiar si en tanto lo uno como lo otro pudiésemos ver el ángel de Jehová acampando alrededor nuestro. Pudiésemos ver la cantidad de ángeles o el Espíritu de Dios allí con nosotros, pudiésemos verlos y palparlos. Entonces cada día, cada cosa que pasa alimentaría nuestra fe y confiaríamos 100% en Dios. Confiaríamos 100% en Dios y de verdad que seríamos un pueblo distinto en ese sentido, porque podríamos ver, podríamos palpar, digamos de alguna manera, ese poder de Dios, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios por nosotros todos los días, todos los días. Pero cuando nosotros miramos definitivamente que sí sería más fácil confiar en Dios. Pero sabemos que la Biblia dice que nuestro caminar o este camino es por fe y no por vista. Porque nosotros sencillamente, hermanos, si a algo Dios se alegra de este pueblo, es de que nosotros lo amamos sin haberlo visto, que nosotros le creemos sin ver y nosotros andamos es por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es precisamente lo que mueve a esta iglesia y nosotros como congregación, como iglesia del Señor a nivel mundial o en cualquier parte que estamos, nosotros debemos empezar por confiar en Dios. Pero hay momentos donde es bueno que el Señor permita que nuestros ojos espirituales se abran y sabe que precisamente confiar en Dios es poder descansar en Él. Confiar en Dios precisamente es poder aceptar sus propósitos, es aceptar esos propósitos implantados de Dios en nuestras vidas. Confiar en Dios sencillamente es creer que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, que sea el Señor teniendo ese control absoluto aún hasta de las cosas que creemos que se nos salen de las manos. Dios tiene el control de todas esas cosas. Nosotros hablamos de confiar en Dios, es ir fijos, ir seguros, ir a la meta,
Es creer que el que me llamó es fiel, es creer que el que me llamó cumple sus promesas, que su fidelidad es eterna, es creer que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo de mañana y de todos los siglos y por todos los siglos. Entonces, cuando nosotros hablamos de confiar y creer en Dios, entonces hablamos, hermanos, de que simplemente es el momento de que la iglesia comience a creer en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia que estamos viviendo, empezar a creer en el Señor. Pero sabe que precisamente es necesario que nosotros empecemos a tener una visión espiritual poderosa, una visión espiritual poderosa. Yo creo que los que estamos aquí conectados nos demos cuenta que hay personas sin visión espiritual, que hay personas sin visión de la dimensión del reino, sin visión, sin esa visión, muchas personas no alcanzan a comprender ni a entender ni siquiera el propósito de Dios en sus vidas. Por eso cuando yo hablo de esa visión poderosa del reino espiritual, es aquí donde entra esta historia que nosotros estamos leyendo. Y es precisamente que hay un hombre que tiene una visión espiritual mucho más normal de lo que los demás la tenían. Y cuando esto sucede es un hombre que hoy conocemos como Eliseo, quien le pide a Dios y al que le está formando, que es Elías, que le permita la doble porción de lo que él tenía. Es decir, yo quiero servirle a Dios mejor como lo que usted hacía. Es decir, yo quiero hacer milagros más poderosos de parte de Dios para el pueblo. Pero se viene una historia donde ahora es el momento donde Eliseo es el que está a cargo de esa visión espiritual poderosa y tiene un siervo que se llama Giezi. Y Giezi no alcanza ni siquiera a ver, ni a percibir, ni a discernir el movimiento que hay espiritual, al punto que por ahí aparece cuando los ángeles en algún momento en medio de todo descienden, bajan y él nunca percibe la presencia de los ángeles. Muchas veces en algunas ocasiones la presencia de Dios desciende a la iglesia, desciende a vidas y familias, y hay gente que a pesar de estar en medio de ese movimiento espiritual no percibe que lo que está pasando es Dios moviéndose en medio. Entonces, hay una historia aquí, precisamente la que leíamos, donde los sirios están rodeando a Israel. Tienen rodeados a Israel de tal forma, de tal manera que, a Israel, están persiguiendo a Israel, les hacen un, ¿cómo le diría yo? Los quieren cazar, los están tratando como de cazar y le dicen, ellos van a pasar por este camino y aquí vamos a matarlos, aquí vamos a acabar con el pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que esto lo conversaba el rey de Siria con su círculo más íntimo, es decir, no lo publicaba a las personas, no lo publicaba a nadie, solamente con el círculo más íntimo. Pero lo que no sabía él, que el Espíritu de Dios estaba en ese círculo íntimo escuchando lo que estaba hablando el rey de Siria. Y ese Espíritu de Dios, como estaba en todas partes, como está en todo lugar, le permitía a Eliseo y le llevaba la información a Eliseo. Ese Espíritu de Dios le daba revelación y discernimiento a Eliseo y le decía, por tal camino donde va a pasar Israel, los sirios lo van a atacar. Armándole cacería, entonces Eliseo llevaba la información y le decía, tengan cuidado que por ese camino los están esperando. Entonces comenzó que cada vez que esto sucedió una, dos, tres veces, muchas veces sucedió. Entonces el rey de Siria se enfada y dice, aquí hay un infiltrado, aquí hay alguien que está dando la información. Cada vez hacía más pequeño el círculo de donde él daba la información a dónde atacar a Israel. Y el Espíritu le llevaba la información a Eliseo, y Eliseo, por discernimiento y por entrar en esa dimensión y en ese reino espiritual y tener esa visión espiritual poderosa, podía ver lo que estaba pasando y escuchar y sentir, y Dios le permitía y salvaba a Israel en muchas ocasiones, lo salvó todo el tiempo de esa situación, hasta que de pronto alguien dijo, no, es que allá ellos tienen un siervo,
es que allá ellos tienen a alguien que tiene una visión mucho más alta que los demás, tiene un oído más afinado, tiene un discernimiento más poderoso que los demás, al punto que ese hombre es el que no nos ha permitido acabar con Israel. Cuando se dan cuenta de eso, volcan toda su estrategia militar, todo su odio, toda su rabia, la volcan hacia Eliseo, porque ellos preguntaron quién fue, y ellos, es ese Eliseo el que está en este plan espiritual que no nos deja avanzar. Entonces ellos, muy ofendidos, voltean todos sus escuadrones y ejércitos de maldad y de muerte hacia Eliseo, al punto que averiguan dónde está. Y yo me puse a hacerme una pregunta, y es, si Dios libró a Israel mostrándole la visión a Eliseo de su cacería, ¿por qué no librar a Eliseo de lo que decían? Yo estoy seguro que Eliseo se dio cuenta de que lo rodearían. Estoy seguro que Eliseo también escuchó cuando dijeron que era el momento de enfilar sus armas hacia él. Y precisamente la confianza de Eliseo, ese descansar de Dios en él y ese descansar de él en Dios, perdón, lo llevó a que, aunque se dio cuenta que iría no por Israel, sino por él, a estar tranquilo, a confiar en Dios, que si Dios había estado con Israel, con él también estaría. Y por esa razón no veo un Eliseo huyendo, no veo un Eliseo corriendo, veo un Eliseo 100% confiado en que Dios estaría con él, que si le permitió saber todo sobre Israel y sobre él, con mucha más razón le permitiría a Dios guardarlo. Dios le guardaría, Dios le protegería. Por esa razón Eliseo tranquilo está, y efectivamente lo rodean a Eliseo, pero con Eliseo hay un joven que se llama Giesi, es un siervo de Eliseo. Este no percibía ni discernía las cosas espirituales, pero de pronto están rodeados y se angustia de tal manera Giesi que dice, nos tienen rodeados. Hay un círculo de ejército, hay un círculo de hombres armados, de tal manera que nos van a matar, nos van a matar. Y Eliseo está descansando, está durmiendo, está tranquilo. Despierta Eliseo y le dice, Eliseo, nos van a matar, estamos rodeados. Si usted lee la historia se dará cuenta que definitivamente era un momento para tener angustia. Pero de pronto en ese momento Eliseo se levanta y le dice, bueno, Giesi, si hay un círculo que nos está rodeando, escúcheme, Giesi, hay otro círculo mayor, porque para rodear un círculo, y si se dice que a ese círculo lo rodea otro círculo, es porque el círculo que está externo es mucho más grande que el interior. Si aquí parecemos dos aquí y ellos parecen muchos, hay un círculo mucho más grande que ellos, lo cual nos está rodeando. Y Giesi corrió a mirar y lo único que vio fue cara de enemigos. Lo único que vio fue enemigos que le rodeaban. Pero de pronto regresa Giesi y le dice, yo no veo sino enemigos. Pero el Señor tiene que hacer una oración. Y la oración que hace es, Señor, muéstrale. Oiga lo que dice Eliseo a este muchacho. Primero le dice, no tengas miedo. Es lo primero que le dice, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y allí tiene que orar Eliseo. Yo no sé cuántas veces nos va a tocar orar para que esto comience a suceder y Dios comience a dar, hermano, una visión grande, una visión alta, una visión espiritual para que nosotros entendamos que el Señor está con nosotros. Y dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Hermano, yo creo que es el tiempo, escúcheme bien, de empezar a creerle al Señor, ¿verdad? De empezar a creerle al Señor, de tal manera que todos comencemos a comprender y a entender, hermano, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos acompaña, que el Señor nunca nos ha dejado ni nunca nos ha desamparado, que el Señor nunca nos dejará, que nosotros nos apoyamos en su promesa, que nosotros nos apoyamos en su palabra, que la palabra del Señor es muy clara y nos da respuesta cuando dice que lámpara
es a nuestros pies su palabra y lumbrera su camino. La palabra del Señor nos dice que nosotros alzamos nuestros ojos al Señor y Él es nuestro socorro. Cuando dice alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que este es el momento de darnos cuenta que el que nos llamó es fiel, de que el que nos llamó es real, es fiel y leal a su palabra. Y por esa razón, el que nos hace este llamado, este mismo nos guardará, nos protegerá. Y por eso dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo creo, hermano, que en Colombia hay una iglesia poderosa. En Colombia hay una iglesia que ha sido y es invocado el nombre de Jesús sobre ella. Una cosa es muy distinta a un país donde no se invoca este nombre, donde no se cree de este nombre. Yo tengo que decirles, hermanos, tuve la oportunidad de predicarle mientras que estuve en Estados Unidos a muchas personas, escúcheme bien, de varias nacionalidades. Tuve la oportunidad de enseñarle a haitianos la palabra, de predicarles a salvadoreños, a hondureños. Tuve la oportunidad de predicarle a venezolanos, a peruanos, a ecuatorianos, pero en especial también a colombianos. Y tengo que decirles esto, hermano, pude notar que la gente más sensible a escuchar la palabra de Dios son los colombianos. Mucho colombiano, aunque algunos de otras ciudadanías se burlaban de mí, se mofaban de mí, del evangelio de Dios, los colombianos siempre me decían, yo quiero escuchar la palabra, yo quiero escuchar la palabra. Entonces me comienzo a dar cuenta, escúchame hermano, que en Colombia hay una iglesia poderosa, hay una iglesia grande, que el diablo ha querido meter anarquía a este país, anarquía a este Colombia. El diablo ha querido dañar y corromper este país. Pero yo tengo que decirle a muchos hermanos que me puedan escuchar o a los que están aquí conmigo, hermano, yo creo que es el tiempo de empezar a confiar en Dios en medio de esta angustia, a creer que el Señor es fiel y que Él permanece fiel y fiel a su palabra, de que Dios nos guarda, de que Dios nos ayuda, de que Dios nos bendice, de que Dios está con nosotros, que hoy podemos echar nuestra ansiedad sobre Él y Él guardará de nosotros, que el Señor, escúcheme bien, es más poderoso que el que está con ellos. Por eso yo tengo que decirle a todos los hermanos que me escuchan, qué bueno que nosotros entráramos a una dimensión espiritual y nos diéramos cuenta que este ataque, aunque es espiritual, aunque este ataque es convocado con legiones, con demonios, con potestades, con principados, con nosotros está el más grande, con nosotros está el más poderoso. Y se lo digo no porque me lo hayan contado, se lo digo porque lo he vivido. Fui pastor en Buenaventura, hermanos, donde allá la pesadez de legiones y espíritus, porque allá se practica la brujería africana y muchas cosas que se practican terribles allá. Cuando hubo un tiempo que hubo tortura y muerte en Buenaventura, recuerdo tanto que el Señor me levantaba a las 2 de la mañana a clamar, a orarle al Señor, a invocar el nombre de Jesús. Y yo tengo que decirles, hermanos, que llegaban a la iglesia 2 y 3 satánicos, a cada culto llegaban. Y yo tengo que decirles, mis hermanos, que en uno de esos yo tuve que, por el espíritu, discernir que estaba allí y le dije, no te vas y nos vas a decir qué está pasando. Hermano, trató de irse, el Espíritu Santo nos dejó y terminó postrado en el altar. Cuando termina postrado en el altar, comienza a decirnos, yo no tengo por qué decirles esto, pero aquí algo me está obligando a decírselos. Y comenzó a contarnos. Dijo, aquí somos más de 200 satánicos, 3 sacerdotes satánicos, son 3 sacerdotes católicos quienes nos mandan a nosotros acá. Y dijo, pero ¿sabe algo? Hemos intentado, hemos tratado, nos están pagando y nos están llamando de muchas, no quiero decir esto para no conformar algunas, digamos, problemas para la iglesia, pero tengo que decirle, mire, escúcheme lo que le voy a decir, hermano. Él me lo dijo de esta manera, me dijo, nos están pagando para que traigamos legiones y potestades desde el África y desde el Haití, potestades y legiones de muerte, de tortura. Estamos trayendo desde muchas partes legiones y potestades sacadas desde el mismo infierno. Y cuando esas potestades han venido hacia acá, no pueden pasar, no han podido pasar de cierto punto, no han podido pasar de cierta parte de la entrada de Buenaventura, llegan hasta cierto lugar y no han podido pasar. Y cuando pusimos a investigar qué era, pues nos dimos cuenta que era la iglesia
la iglesia pentecostal. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Hemos destruido iglesias y le hemos convertido en billares, en prostíbulos, en discotecas. Hemos convertido esos locales en esos lugares. Pero yo quiero decirle, hemos atacado una iglesia, la hemos atacado en muchas ocasiones, y es a la iglesia pentecostal, y no hemos podido vencerla. Y sabe algo, pastor, es cuando nos dimos cuenta que eran ustedes los que no nos permitían pasar estos legiones, estos demonios, estos principados. Yo tengo que decirle, pastor, enfilamos todas nuestras armas en contra de la iglesia pentecostal, pero nos dimos cuenta que a pesar de todas las potestades y todas las legiones que traíamos desde el África y desde el Haití, a pesar de que las invocamos sobre la iglesia, nos hemos dado cuenta que cada vez que atacamos la iglesia, siempre hemos visto que hay una bola de fuego que protege a la iglesia y no podemos pasar y no podemos hacerle daño. Pues aquí es donde yo tengo que decirle, qué bueno que Dios en esta mañana abra los ojos del Espíritu, abra los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro espíritu, y entremos a una dimensión espiritual, de tal manera que nosotros podamos ver en el mundo espiritual cómo son más los que están con nosotros que los que están con ellos, cómo son más los que Dios ha enviado a favor de la iglesia en medio de estas circunstancias. Cuando la Biblia dice que el diablo ha descendido con gran ira, cuando sabemos que el diablo es el príncipe de las potestades del aire y ha descendido con ira porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando la iglesia está a punto de ser arrebatada, es cuando el diablo ha descendido y dice, yo tengo que acabar y matar mucha gente, matar muchas personas lo más pronto posible. Y ataca el mundo, ataca a las ciudades, ataca a los pueblos. Pero yo tengo que decirle, mientras que la iglesia esté, Satanás no podrá avanzar más de lo que nosotros, hermanos, peleemos contra ella y no le paremos fuerte contra el enemigo, contra las huestes de maldad, porque la Biblia dice que ya está pronto a manifestarse el hijo de iniquidad, el hijo de pecado, que es el anticristo. Él está a punto de moverse, y lo que hoy conocemos como COVID-19 no es otra cosa que el espíritu de muerte que se está moviendo por el mundo entero. Es un espíritu de muerte que quiere dañar, hermano, de consternación, de una muerte que como que la gente se pregunta, ¿y por qué se está dando de esta manera? Pero no solamente en COVID-19, en Colombia, ya ayer nomás mataron cantidad de personas, y lo que está pasando aquí en Colombia es una cosa terrible, pero es un espíritu de muerte. Y yo tengo que decirle, hermano, esas potestades, esas legiones, esos demonios que están, hermanos, tratando de dañar, hoy más que nunca, yo tengo que recordarle a la iglesia y a todos ustedes, y me recuerdo a mí mismo, que con nosotros está el más grande. Qué bueno que hoy activáramos la fe, activáramos los ojos espirituales, una visión espiritual, y nos permitiera ver un poco más allá. Y lo que podríamos ver es que si nosotros con fe, hermano, que si nos levantamos, no tengamos miedo, hermano. Dice Eliseo al siervo, no tengas miedo. No tengas miedo, que son malos que están con nosotros. Hermano, no tener miedo, pero sí levantarnos con autoridad. Hay hermanos que tienen miedo de salir a predicar en medio de estas protestas. Tienen miedo de salir a predicar en medio de esta situación. Pero es que es aquí donde hay que alumbrar con la luz del evangelio. Es aquí donde nosotros como sal le damos sazón a este mundo que se destruye. Hermano, que se destruye en pecado y maldad. Es aquí donde nosotros tenemos que levantar en alto la bandera del evangelio y comenzar a predicar sin miedo, hermanos, sin miedo, sino con autoridad, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor nos acompaña, porque no nos deja nunca. Por el contrario, esforzarnos y ser valientes, no temer, no desmayar, y creer que Dios está con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Por eso es más poderoso si invocamos el nombre de Jesús. Aquí en Colombia hay una iglesia poderosísima, hermanos. Una iglesia poderosa, que no nos podemos dormir en los laureles, que no nos podemos quedar quietos, que tenemos que levantar nuestra voz con autoridad, reprender, extender nuestras manos hacia el cielo y extender nuestras manos hacia el valle, hacia Colombia, hermano, y empezar a reprender esas huestes de maldad, y se detienen en el aire.
Les aseguro que se detienen porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y esto era lo que el Señor hacía conmigo allá a las 2 de la mañana. Me levantaba a invocar y a poner mis manos en el cielo y a detener todas esas huestes de maldad. Y el Espíritu de Dios nos daba la posibilidad y el poder y la autoridad para detenerlos. Por eso yo creo, considero y confío en Dios que podemos creer en tiempos de angustia en Él, hermano, y que tenemos la autoridad. Qué bueno que el Señor nos despertara. Qué bueno que el Señor nos permitiera observar con nuestros ojos, hermanos espirituales, los que nos acompañan, los que van con nosotros. Por eso yo hoy más que nunca tengo que decirle, el círculo más grande es el círculo de Dios. El círculo que nos acompaña rodea el círculo del enemigo y nos dará la victoria. En el nombre del Señor Jesús, que el Señor abra nuestros corazones para creerle y para ver lo que hay en el mundo espiritual y darnos cuenta que es el tiempo de una guerra espiritual y que nuestras armas no son carnales, sino espirituales en el Señor. Que darnos cuenta que nuestra armadura es espiritual y que hoy, hermano, más que nunca necesitamos una iglesia unida, una iglesia en oración, una iglesia con autoridad, una iglesia que le crea a Jesucristo. Yo quisiera, hermanos, invitarles para que empecemos a despertar nuestra visión espiritual, nuestros ojos espirituales y empezáramos, hermanos, con autoridad a reprender, porque hay gente que no se ha dado cuenta que esto es una lucha espiritual, un espíritu de muerte que tiene al desafío al mundo, que tiene desafío al Colombia, pero que también que tiene al desafío a la iglesia. Y la iglesia no se ha levantado ni se ha parado como se tiene que parar. La iglesia, hermano, ha tenido que ver pastores muriéndose, hermanos muriéndose, y no hemos tenido en este momento, como se dice, como tenemos que pararnos ante esta situación. Y se lo digo en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo se los digo, hermano, tenemos que pararnos con autoridad. Dejemos de estarle rindiendo pleitesía a esto. Tenemos que levantarnos con autoridad. No podemos dejar que nos diga qué tenemos que hacer, si nos reunimos o no nos reunimos, si alabamos o alabamos. La orden que venía era, no pueden cantar, no se pueden arrodillar. Esa es la orden que venía por el COVID-19. Eso significa que eso viene del mismo infierno. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿cómo es que nosotros paramos ante esta situación como iglesia? Es aquí donde nosotros, hermanos, no podemos, hermano, permitir que ellos nos pongan las reglas y nos digan cómo tenemos que hacer. Es aquí donde nosotros nos levantamos con autoridad y entendemos ese espíritu de muerte que está tratando de desafiar no solo al mundo, a Colombia, sino también a la iglesia. Es aquí donde nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús se los digo, tenemos la autoridad. Tenemos la autoridad. Y le escribí al alcalde de Cali, le dije al alcalde de Cali, pónganos al frente como iglesia, y se va a dar cuenta que este espíritu de muerte se tiene que ir de Cali, se tiene que ir de Colombia. Hermanos, hoy los convoco a invocar el nombre de Jesús con autoridad, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y el diablo no tiene derecho ni autoridad, porque aquí hay una iglesia al cual el nombre ha sido invocado sobre nosotros, ha sido invocado sobre nuestra vida. Y nosotros tenemos la autoridad, porque la Biblia, todo lo que atares en la tierra, atado en el cielo, y todo lo que desatares será desatado en el cielo. Escúcheme, mi hermano, tenemos un poder y una autoridad que el Señor nos entregó, y el enemigo no va a burlar de nosotros, y el enemigo no va a pasar por encima de la iglesia, porque aquí estamos en el nombre de Jesús. Hermanos, invoquemos el nombre de Jesús a favor de Colombia y de la iglesia. Qué bueno que alguien aquí me ayude haciendo esta oración. Y vamos a hacerla en el nombre de Jesús para que se nos abran los ojos espirituales y nos demos cuenta quién está con nosotros y de la autoridad y el poder que tenemos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana.